¿Qué tal, queridas crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial te traigo el paso a paso para tejer a la princesa Bella de Disney, la cual forma parte de la colección de princesitas de Disney que vamos a estar tejiendo en este canal. Esta princesita mide 18 centímetros en total. Este patrón es completamente gratuito y se encuentra dividido en 3 partes, siendo esta la primera donde tejeremos el vestido y las zapatillas. Y ahora sí, pasemos con los materiales. En mi caso voy a estar utilizando este hilo de algodón marca Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros. Recuerda que puedes utilizar cualquier otra marca y si el grosor de tu hilo es mayor o menor, el tamaño de tu amigurumi puede variar. Utilizaremos los siguientes colores: color piel, color castaño o marrón para el cabello, amarillo claro o amarillo sol y amarillo mostaza o amarillo oscuro, blanco para el farolado o camada inferior del vestido. Utilizaremos el mismo para este reborde del ojo y para las pestañas y cejas voy a estar utilizando color negro. Aguja de crochet tamaño 2 milímetros. Ojos de seguridad tamaño 10 milímetros. Una aguja lanera para coser todos los detalles. Alfileres para sujetar algunas piezas. Algodón para rellenar nuestra princesita. Y por último, rubor para colocarle en las mejillas. Y con esto ya podemos comenzar a tejer a nuestra princesita bella. Por aquí te dejo las abreviaciones de algunos puntos que vamos a utilizar, ya que en pantalla voy a dejar subtitulado el patrón. Vamos a iniciar tejiendo las sandalias. Vamos a utilizar color amarillo mostaza. Así que vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Así que vamos a tejer en puntos bajos. Engancho la aguja en la segunda cadena y aquí voy a tejer un aumento de punto bajo. Seguidamente tejo 3 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada cadena. 2 y 3. Y ahora me va a sobrar una cadena y en esta vamos a tejer 4 puntos bajos, es decir, en la misma cadena tejeremos 4 puntos bajos. Aquí ya los he finalizado y ahora vamos a tejer lo mismo que tejimos del otro lado. 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena y por último, en el último punto, tejemos un aumento de puntos bajos.
es decir, 2 puntos bajos en una misma cadena. Esta ronda la vamos a finalizar con un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda, marco antes de comenzarla y tejo el primer punto. En este mismo tejo otro punto que será un aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto. Al finalizar estos 4 puntos bajos, ahora vamos a tejer 4 aumentos, es decir, que vamos a tejer un aumento sobre cada punto. Aquí ya tejí el primer aumento, el segundo, el tercer aumento y el cuarto aumento. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos, uno sobre cada punto. Y por último, en el último punto que me sobró, voy a tejer un aumento de punto bajo. Esta ronda la vamos a finalizar con un total de 20 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente, la número 3. En esta ronda vamos a tejer 20 puntos bajos en BLO, es decir que vamos a tejer solamente en la hebra de atrás. Voy a tomar solamente la hebra trasera del punto y voy a tejer sobre toda la ronda. Vamos a tejer en total 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado mi ronda y así es como quedaría. Ahora vamos a continuar con la siguiente, la número 4. Marco el primer punto antes de comenzar y en esta ronda vamos a tejer 20 puntos bajos, pero esta vez vamos a tomar las 2 hebras. Y aquí ya estoy finalizando la ronda número 4. Ahora continuamos con la siguiente, la número 5, y en esta ronda vamos a tejer disminuciones. Así que vamos a tejer primero 4 puntos bajos, es decir, un punto sobre cada punto. Y ahora vamos a tejer 6 disminuciones. Vamos a tejer una disminución al lado de la otra. Tomamos las 2 hebras y tejemos una disminución. Así que voy a tejer las 6 disminuciones. Y listo. Así es como quedaría. Ahora por último vamos a tejer 4 puntos bajos, es decir, uno sobre cada punto. Y con esto finalizamos la ronda número 5 con un total de 14 puntos bajos. Al finalizar tejo un punto deslizado y ya puedo cortar la hebra de hilo. Retiro el marcador y escondo los sobrantes de hebra que me hayan quedado. Y así es como nos quedaría la linda zapatilla de la princesita. Ahora deberás tejer otra zapatilla de la misma manera. Así. Y ya estarían listos los zapatitos.
Pasamos a tejer el vestido. Vamos a utilizar estas dos tonalidades de amarillo, amarillo sol y amarillo mostaza. Iniciaremos con amarillo sol y vamos a tejer 26 cadenas. Tejo un nudo deslizado y ahora sí levanto 26 cadenas. Aquí ya he finalizado y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Tejeremos en puntos medios altos. Así que vamos a enganchar la aguja en la tercera cadena. Y en esta cadena vamos a tejer un medio punto alto. Ahora en la siguiente tejemos un aumento de medio punto alto. Es decir que vamos a tejer dos medios puntos altos sobre una misma cadena. En el siguiente tejemos un medio punto alto y en la siguiente un aumento de medio punto alto. En la siguiente lo mismo, un medio punto alto y en la siguiente un aumento de medio punto alto. Vamos a tejer esta secuencia 12 veces en total, que sería hasta finalizar toda la fila de cadenas. Como aquí que ya he finalizado, con un total de 38 medios puntos altos. Y ahora vamos a cortar este color porque vamos a agregar otro. Agregaremos el color amarillo mostaza. Así que vamos a tejer un nudo deslizado para tejer una cadenita y esta la vamos a agregar en el tejido. Vamos a retirar el último medio punto alto, pero no por completo, sino de esta manera. Aquí engancho la aguja y agrego el nuevo color. Ahora tejo dos cadenas y giro el tejido. Vamos a iniciar la ronda número 2. En esta ronda tejeremos únicamente en las hebras de atrás de cada punto, es decir, en BLO. Vamos a tejer 5 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Y al finalizar los 5 puntos, vamos a saltar 9 medios puntos altos para crear el agujero de la manga del vestido. Así que voy a contar 9 medios puntos altos y en el número 10, en la hebra de atrás, vamos a tejer un medio punto alto. Así, en la hebra de atrás y el medio punto alto. Y ahora tejeremos 8 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Y aquí ya estoy tejiendo el último punto. Así es como nos quedaría. Ahora de nuevo vamos a saltar 9 medios puntos altos para crear el agujero de la manga. Contamos 9 y en el número 10 vamos a continuar tejiendo. Recuerden que es sobre la hebra trasera únicamente. Tejo un medio punto alto y ahora tejo hasta finalizar la ronda 5 medios puntos altos, contando el primero. Aquí estoy tejiendo el último. Y así es como nos quedaría la ronda número 2, con un total de 18 medios puntos altos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas
y giro el tejido. Esto lo vamos a hacer siempre al finalizar cada ronda. Así que ahora de la ronda número 3 a la número 4 vamos a tejer 18 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer sobre los puntos sin aumentar ni disminuir. Recuerden que al finalizar la ronda deberán tejer 2 cadenas y girar el tejido. Así que voy a tejer mis 2 rondas y ya les muestro cómo quedaría. Y aquí ya he tejido las 2 rondas. Así es como quedaría. Ahora vamos a cortar el color amarillo mostaza para agregar el color amarillo sol. Haremos lo mismo, tejemos un nudo deslizado para crear una cadena y esta agregarla en el tejido. Vamos a agregarla en el último medio punto alto de esta manera. Y ahora presten atención, vamos a unir los 2 extremos del tejido. Vamos a tomar así de esta manera el tejido, lo doblamos y vamos a unir los 2 extremos mediante un punto deslizado. Voy a enganchar la aguja en la segunda cadena que levanté aquí y voy a tejer un punto deslizado y seguidamente 2 cadenas para iniciar la siguiente ronda. Listo. Ahora vamos a comenzar la ronda número 5. A partir de ahora vamos a tejer lo que será la falda del vestido. A partir de ahora vamos a tejer aumentos. Así que continuamos con la ronda número 5. Esta ronda la vamos a tejer en FLO, es decir que vamos a tomar las hebras adelanteras cuando hagamos los puntos. Vamos a tejer 2 aumentos de medio punto alto, uno al lado del otro. Y ahora vamos a tejer la secuencia de 2 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Recuerden tejer en la hebra adelantera. Y de nuevo 2 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 5 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 medios puntos altos. Aquí ya he tejido y así es como nos quedaría. Ahora vamos a unir de nuevo los 2 extremos, enganchamos en la segunda cadena y tejemos un punto deslizado y luego 2 cadenas y damos inicio a la siguiente ronda. En esta vamos a tejer la secuencia de 3 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. De nuevo 3 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, es decir 6 veces. Vamos a finalizar con un total de 30 medios puntos altos. Aquí ya he finalizado y así es como se vería. Para continuar con la siguiente ronda, siempre vamos a unir los 2 extremos mediante un punto deslizado y luego levantamos 2 cadenas. Siempre lo haremos al final de cada ronda.
Ahora, de la ronda número 7 a la número 9, vamos a tejer la secuencia que les he dejado en pantalla. En la ronda número 7 tejeremos 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, hasta finalizar la ronda. En la número 8 haremos 5 medios puntos altos y un aumento. Y en la 9, 6 medios puntos altos y un aumento. Así que voy a tejer estas rondas y ya les muestro cómo quedaría. Y aquí ya he tejido mis rondas de aumentos. Así es como quedaría. He finalizado con un total de 48 medios puntos altos. Y ahora sí, podemos continuar con las siguientes rondas. Ahora, de la ronda número 10 a la número 11, vamos a tejer 48 medios puntos altos. Es decir, que vamos a tejer 2 rondas de 48 medios puntos altos. No olviden unir al final las rondas mediante un punto deslizado y levantar 2 cadenas. Así que voy a tejer mis 2 rondas y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya he finalizado la ronda número 11. Así es como quedaría. Voy a unir mediante un punto deslizado y levanto 2 cadenas. Ahora vamos a iniciar la ronda número 12. Esta ronda la vamos a tejer únicamente en las hebras adelanteras del punto. Es decir, que vamos a tejer en FLO. En esta ronda vamos a tejer 48 medios puntos altos. Es decir, que vamos a tejer hasta finalizar la ronda medios puntos altos normales, excepto que vamos a tomar la hebra adelantera para realizar estos puntos. Aquí ya he finalizado la ronda número 12 y así es como se verían los puntos. En estas hebras que nos sobraron vamos a tejer próximamente una camada inferior del vestido, así que son muy importantes. Así que vamos a tejer un punto deslizado y luego 2 cadenas. Y vamos a continuar con la siguiente ronda, la número 13. En esta ronda vamos a tejer 48 medios puntos altos. Esta vez vamos a tomar las 2 hebras. Así que vamos a tejer 48 medios puntos altos normales hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería el vestido. Y ahora vamos a tejer la última ronda, donde haremos una especie de ondulaciones, así que en esta ronda vamos a utilizar diferentes tipos de puntos. Unimos los 2 extremos con un punto deslizado y este será el primero de la ronda número 14. Luego tejemos un punto bajo en el siguiente punto. Luego en el siguiente tejemos un medio punto alto. En el siguiente punto tejemos un punto alto. En este punto tejemos una cadena y en el mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Así que será un aumento de punto alto con una cadena en medio. En los siguientes puntos tejemos un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo.
y en el siguiente un punto deslizado. Esta será la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar la ronda. De nuevo, tejemos un punto bajo, luego un medio punto alto, luego un aumento de punto alto y en el medio tejemos una cadena. En el siguiente tejemos un medio punto alto, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Así. Vamos a hacerla una vez más. Tejemos un punto bajo, luego un medio punto alto, luego un aumento de punto alto y en el medio tejemos una cadena. En el siguiente un medio punto alto, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado. Así vamos a tejer en total 8 onditas de esta, que sería hasta finalizar la ronda. Y aquí ya he finalizado los 8 pétalos o 8 ondas. Y ahora sí vamos a cortar la hebra de hilo y ya estaría finalizado el vestido en color amarillo. Así es como se vería. Pero aún nos falta realizar una camada inferior que la haremos en color blanco. Entonces vamos a tejer una cadena y esta la vamos a agregar en las hebras de atrás de la ronda número 11. Estas hebras están ubicadas en la parte interna del vestido, así que vamos a ubicarnos en el primer punto y aquí en la parte interna vamos a encontrar estas hebras, que son las de la ronda número 11. Aquí enganchamos la aguja y agregamos el color. En las siguientes rondas vamos a tejer en punto alto, es decir que vamos a cambiar de medio punto a punto alto. Entonces en esta ronda, la número 12, vamos a tejer 48 puntos altos hasta finalizar toda la ronda, es decir que vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Hasta finalizar toda la ronda. Aquí ya he finalizado y así es como quedaría. Al finalizar la ronda vamos a unir los dos extremos igualmente con un punto deslizado en la segunda cadena. Tejemos un punto deslizado y seguidamente levantamos 2 cadenas. Y vamos a iniciar la ronda número 13 y la última. En esta ronda vamos a tejer un punto alto y seguidamente 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto alto y seguidamente 2 cadenas. De nuevo un punto alto y 2 cadenas. De nuevo un punto alto y 2 cadenas. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. No hay un número, simplemente vamos a hacerlo hasta finalizar la ronda. Esto hará el farolado del vestido o la camada inferior. Así que voy a tejer y ya vuelvo.
Como verán, aquí ya he terminado la ronda número 13 y finalizo uniendo los dos extremos mediante un punto deslizado. Y ya puedo cortar la hebra de hilo. Esta hebra la escondemos y así es como quedaría. El resultado es simplemente hermoso. Y ahora lo que nos queda es tejer un último detalle que vamos a colocar en la falda del vestido. Así que para ese detalle vamos a tejer 60 cadenas en color amarillo mostaza. Aquí ya he tejido las mías. También vamos a utilizar la aguja lanera con este mismo color. Y ahora vamos a colocar las cadenas sobre el vestido de esta manera. Vamos a contar 4 rondas y aquí vamos a posicionar el comienzo de la cadena y vamos a coser. Vamos a ir posicionando las cadenas en el vestido de esta manera para crear una especie de ondas sobre él. Utilizaremos alfileres para posicionar mejor. Así que luego de posicionar todas las curvas hasta finalizar la vuelta del vestido, vamos a tomar la aguja lanera y lo que haremos será coser todo esto al vestido. Así que voy a realizar este trabajo y ya les muestro cómo quedaría. Así que aquí ya he finalizado. Como verán, solamente he dado 2 puntadas a cada onda, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Esto lo realicé en todo el vestido y así es como quedaría. Recuerden que este detalle es totalmente opcional. Así que hasta aquí ha llegado este tutorial del vestido. Ahora sí se encuentra listo por completo. Así que en los próximos tutoriales vamos a estar tejiendo el resto de la princesita. Vamos a tejer lo que será el cuerpo, la cabecita y el cabello. Así que nos vemos en los próximos tutoriales.